La tenemos ahora a través del Skype a la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por recibirnos. Mauro, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a ustedes por permitirnos informar un poco a la sociedad. Es que ese es el objetivo. Hay mucha información dando vuelta y más allá de los datos estadísticos, nos interesa la mirada de los que deben tomar decisiones y vos claramente sos una de las dirigentes que está al frente de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación a este momento y con estos números que acabamos de mostrar, Verónica? Bueno, la situación viene siendo compleja ya desde hace una semana para acá. Nosotros venimos hablando de esta crecida de la curva. En primera instancia, lo que tenemos que entender es que siempre dijimos que si la situación se complicaba, nosotros íbamos a volver para atrás. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es que no podemos separar a la ciudad de Buenos Aires con el conurbano. Son un todo. Claramente los números de hoy, de ayer y también del viernes pasado y del jueves pasado nos demuestran que esta curva va a seguir ascendiendo. ¿Cuál es el peligro? Si nosotros seguimos así y esta curva sigue ascendiendo, en 4 semanas más estamos colapsando el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires o más específicamente en el conurbano. Hoy las camas que disponemos de terapia intensiva en el conurbano, un conurbano ampliado, porque ya no es el conurbano inicial de 24 distritos, sino que ya estamos hablando de prácticamente 40 distritos afectados por esta pandemia. Y cuando decimos cuántas son las camas, bueno, son 3.700 camas entre público y privado de terapia intensiva. Eso hoy está en una ocupación del 52%. El grave problema es que si el número sigue creciendo, en 4 semanas colapsamos. Si nosotros, si nosotros volvemos para atrás, restringimos la circulación, restringimos algunas aperturas que se hicieron, nosotros vamos a lograr que esto se detenga 15 días después, pero que detengamos la crecida de la curva para podernos ordenar y para poder volver a no colapsar el sistema sanitario. Esta es la preocupación que tenemos hoy los bonaerenses, la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, y por eso son las reuniones que hacemos permanentemente. O sea, Verónica, que la propuesta que llevan adelante ante esas mesas en las que se debate, me imagino, con Horacio Rodríguez Larreta y se informa al presidente, es instalar la idea de que en los próximos 15 días los argentinos y las argentinas que vivimos en el AMBA tendríamos que retroceder, vamos a decirlo así, más allá de los números de fase, que retroceder en la evolución que ha tenido el tratamiento de la cuarentena. Claramente, sí, debemos ser solidarios, debemos retroceder para poder continuar, porque esto se ha ido más allá de los cálculos que teníamos previstos. Nosotros no preveíamos un crecimiento tan rápido que hiciera colapsar. Miren, muchas veces nos preguntan ¿por qué cuál es el éxito de esta cuarentena? El éxito de la cuarentena tan larga que hemos tenido nos dio la oportunidad, por un lado, de que la curva no fuera aumentando rápidamente. En segunda instancia, nos permitió ir preparando un sistema sanitario. Y en tercera instancia, nos permitió encontrar, por ejemplo, algunos tratamientos como el plasma hoy, que hace un mes atrás no existían. El plasma hoy, para que todos sepan, un donante que puede hacerlo cada 15 días, una sola persona salva 4 vidas. Lo que nosotros debemos evitar y por qué debemos volver atrás es porque si nos quedamos sin camas de terapia intensiva vamos a tener un desastre de muertos. Y ustedes saben mejor que nadie que lo que no queremos ver ni en la Argentina, ni en el conurbano, ni en la ciudad de Buenos Aires, es la muerte como hemos visto en muchos países o lo que ha pasado en muchos lugares. Déjame, antes de la próxima pregunta que te quiere hacer Néstor Espósito, decir a propósito de lo que vos recién planteabas sobre el tema del plasma,
que hoy se presentó un proyecto de ley para crear la campaña nacional para la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 en todo el país. La iniciativa es del diputado Máximo Kirchner y lleva la firma de varios otros legisladores, incluso del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, que acompaña este proyecto que lleva la firma y la autoría de Máximo Kirchner. Un apunte para sumar a esto que vos decís, que es imprescindible que empecemos a abordarlo también como una cuestión de Estado y de salud pública. Vicegobernadora, buenas noches. Le pregunto, una de las razones por las cuales se decretó el 19 de marzo la cuarentena fue esto que contaba usted recién, de darle tiempo al sistema sanitario para prepararse para cuando llegara el pico. Ahora está llegando el pico y usted nos dice que estamos en riesgo de que colapse. ¿Falló algo en el preparativo de todo este tiempo? No falló la preparación del sistema sanitario. Lo que ha fallado es la circulación. Hubo mucha más circulación de la que nosotros teníamos previsto. ¿Qué teníamos nosotros previsto? Que los picos se fueran dando en menor medida, en menor cantidad y en 2 o 3 veces distintas. Lo que sucedió es que la sociedad en general confundió entre las medidas que tomaba la ciudad de Buenos Aires y las medidas que tomaba el Gran Buenos Aires o el conurbano, por llamarlo de alguna manera, y la circulación que se generó fue tan grande que ha generado que la curva se dispare. La circulación y las aperturas que hemos tenido han generado una curva más disparada de lo que teníamos previsto. A ver si le entiendo bien. ¿El riesgo de colapso tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena? La flexibilización estuvo pautada. Lo que sucede es que hay demasiada circulación. Nos hemos excedido en la circulación y el virus circula con la circulación de la gente. Sí. Esto es lo que ha generado que se nos haya disparado tanto la curva. Por eso decimos que hay que trabajar en volver atrás la cantidad de circulación que hay que volver atrás las aperturas que se han hecho, hay que tomar una serie de medidas importantes que hagan que el sistema sanitario, tanto de la ciudad como, por supuesto, del conurbano, Magario, no colapse. Perdóneme que le pregunto algo que es central. Usted está dando muchas pistas y es muy interesante lo que está contando. ¿Qué es volver atrás? ¿Qué es lo que se va a cerrar? O mejor dicho, lo que se va a restringir. Bueno, nosotros deberíamos cerrar mucho la circulación de gente, la circulación en el transporte. Ya sabemos que pasa los esenciales, pero es posible que tengamos que restringirlo un poco más. El transporte es uno de los lugares donde vemos que se da mayor contagio. La cantidad de trabajadores que circulan de la ciudad de Buenos Aires hacia el conurbano, o mejor dicho, del conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires, esto también genera muchísimo contagios. Y en general la circulación que se ha dado de la gente común, en la confusión de muchas cuestiones. Yo creo que nosotros tenemos que volver a ordenar, pero fundamentalmente los que deben comprender son los ciudadanos del AMBA. ¿Y cómo hacemos? Porque yo me pregunto, las imágenes, uno que ha vivido muchos años en el conurbano, las imágenes que uno puede ver hoy, a veces remedan lo que era nuestra normalidad hace 3 o 4 meses, parecieran confundirse lo que era el trabajador que tiene su permiso para salir con la persona que salió a hacer una compra. ¿Cómo lográs hacer esto sin generar un inconveniente no solo social, sino también desde el punto de vista laboral con aquel que está autorizado a trabajar? Bueno, claramente nosotros tenemos que ser muy precisos en las nuevas restricciones, en el nuevo formato. Con mucha claridad hay que comunicarlo entre el presidente, Rodríguez Larreta, por supuesto el jefe de la ciudad, y el gobernador Axel Kicillof. Pero además, fundamentalmente en esto necesitamos muchísimo la colaboración de todos los medios. Entender que es una situación crítica la que hoy estamos pasando es el primer paso para poder modificar lo que tenemos que modificar. Mucha gente se confundió en esta historia de si podían salir a correr en un lugar y en otro no podían salir a correr, si podían salir a pasear.
detrás del otro lado de la General Paz solo los chicos podían salir a hacer las compras con los padres. Sí. Hoy la verdad es que es un riesgo hasta salir a hacer compras. Entonces, lo necesario, lo absolutamente indispensable, y hay que volver a quedarse en casa. Sí. Hay que volver al mismo criterio que tuvimos al principio para que esto no se siga desatando de esta manera feroz y voraz como viene pasando. Permítame una pregunta. Yo sé Sí. que su obligación, la del gobernador Kicillof, la de los gobernantes de Cambiemos, es hacerlo para todos. Ahora, ¿cómo enfrentan diariamente que esta pandemia, que el COVID-19 no está fuera de la grieta y donde hay gente que juega con datos muy terribles, como es decir que no es tan grave porque no hay tantos muertos? No, yo creo que no hay que entrar en esa grieta. Creo que esto que nos ha pasado a los argentinos le ha pasado al mundo entero, que las decisiones que se toman deben ser respetadas, que fundamentalmente tiene que reaparecer la solidaridad de todos. Hay gente que se ha confundido y ha creído que los asintomáticos no la pasan mal, pero también vemos el número de los muertos. Ya hoy Argentina supera más de 1000 muertos. Aún sigue siendo un índice bajo, Sí. pero no queremos ver más muertos. Está y bien. fundamentalmente Sí, la- nosotros tenemos que entender es lo siguiente. No puede haber grieta en esto, no hay margen para la grieta, Pero no hay la hay. margen para las diferencias. Pero la hay. No, pero no debemos trabajar en eso. Está bien, Debemos no, trabajar muy bien. todos juntos. Está muy bien, Magario, está muy bien, pero le pregunto algo simple y básico. ¿Cómo mete a la gente adentro de sus casas de vuelta? ¿Qué van a hacer? ¿Un gran operativo de gendarmería, prefectura, más controles? Porque hay que decirlo, mucha gente le va a costar mucho volver a meterse a la casa 14 días. Es real que a mucha gente le va a volver a costar, es real que nos cuesta a todos volverlo a entender, pero también es real que muchísima gente en estos últimos 10 días, 7 días diría yo, empezó a ver muy de cerca muchos casos y nuevamente está comprendiendo que la situación es compleja. Y estos números que estamos viendo estos últimos días también nos demuestran que es compleja. Yo creo que hay que apelar nuevamente a esa sensibilidad, solidaridad y a ese cuidado que debemos tener por los demás. Los que aquí se mueren, ¿para quiénes son letal la enfermedad? Para los más grandes, pero también hay en la franja de los 30, de los 40, de los 50 años. Y los niños se enferman, los niños se contagian, los jóvenes también. Y esta enfermedad es una enfermedad larga de curar. Nosotros sabemos que en una terapia pasan de 21 a 25 días dentro de la terapia, con lo cual desocupar las camas lleva muchísimo tiempo. Y las que se deben recuperar no se recuperan de la noche a la mañana. Es una enfermedad que transcurre 14 días y que 14 días más hay que estar dentro de casa porque puede haber o una recaída o puede estar todavía positivo y puede seguir contagiando. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en claro. Miren, yo este fin de semana tuve la mala noticia de familiares que estaban haciendo la cuarentena en su casa, que solo iban al banco a cobrar y que solo iban a hacer compras. Se contagiaron los 3 miembros de la familia. Esto quiere decir que está circulando en todos los barrios, está pasando en todos lados. Por eso apelamos a la gente, apelemos a todos juntos, transmitamos las cosas como son realmente. Lo hemos comprendido todos los que gobernamos. Lo tenemos que comprender el conjunto de la sociedad y ser solidarios. Aquel que no es solidario, de alguna manera tendremos que ayudar para que se ordene. Está clarísimo, Verónica. Gracias por este contacto con Solo Periodismo.